María Evangelizadora Radio presenta a continuación Familias Unidas en Cristo con nuestros hermanos Milagros e Igor Villegas. Soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Buenas, ¿cómo están, hermanos del alma, familia? Hoy en su programa Familias Unidas en Cristo, con un programa patrocinado por María Evangelizadora Radio, con su servidor Igor Villegas. Milagros Villegas. Bueno, vamos a comenzar este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, primero que nada te damos gracias, Padre amado, por la vida, por todas las maravillas, porque aún seguimos respirando. Te damos gracias por lo bueno y por lo no tan bueno, pero entendemos, Señor, que con aceptación las cosas y los misterios de tu divinidad, pues son tu voluntad, Señor. Y siempre tienes un plan salvífico para cada uno de nosotros, para un bien mayor. Te pongo todas las familias, Señor, que están sufriendo en este momento, todos los enfermos, las familias que están sin poder llevar el pan nuestro cada día a sus hogares, los necesitados, los que no han comido hoy, Señor. Te pido por todas las personas que escuchan en este momento esta oración, para ponerlos en tus manos, Señor, y que tú pases tus manos santas y sanadoras, Jesús, por sus enfermedades, y se las sanes en tu santo nombre, pidiéndote y clamándote misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre nuestro, por esa pandemia que está sucediendo ahorita y acabando con tantas familias. Por favor, Señor, no desates tu ira. Date prisa en socorrernos y ten piedad, Señor, y perdona nuestros pecados. Estamos arrepentidos, Señor, y te pedimos con este clamor, ese fin de esa pandemia, con la intención de María Santísima y los santos, Señor, del cielo. Te damos gracias, Señor. Sabemos que contamos contigo, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que sea luz en nuestros hogares, nos ilumine, Señor, y ese Santo Espíritu sea nuestro guía, nuestro director en cada paso que demos, Señor. Ten piedad de esos enfermos, Señor. Ten piedad de nosotros que te clamamos misericordia, Señor. Amén. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor, inúndame, satúrame,
Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu. Bueno, y después de esa hermosa canción e inspiración del Espíritu Santo esa llama que nos cubre, que nos llena, y ese amor de Dios tan puro que nos toca, solamente tenemos que abrir el corazón, hermanos del alma. Ya yo le abrí el corazón. Te pregunto, ¿tú le abriste el corazón? Ábrele tu corazón, entrégale todo lo que tú sientas al Señor en sus manos. Mira que Él es un Señor, un Dios de amor puro, un Dios de amor que es misericordia, un Dios que perdona, un Dios que no nos abandona, hermanos del alma. Así que confiemos en su divinidad, confiemos en su infinita misericordia, a pesar de lo que estemos pasando, porque es parte de nuestra conversión. Todo esto que está sucediendo es parte de nuestra conversión. Dios quiere que llegamos a la santidad y que llegamos a su gloria, blancos como la nieve y puros como la nieve. Y para eso tenemos que vivir tribulaciones, para eso tenemos que vivir esta conversión, para limpiarnos de todo aquel pecado, de todas esas cosas que hacemos, que no solamente no agradan a Dios, aunque Él siempre perdona, sino que no nos hace que crezcamos en santidad. Así que, hermanos del alma, hoy le tenemos un tema muy bonito, un tema que se trata de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Porque una cosa es la voluntad de Dios Padre y otra cosa es la voluntad del hombre. El hombre también tiene voluntad propia. Y fíjense que Dios cuando nos creó nos dio el libre albedrío. Entonces, fíjense esas personas que siempre creen que, pues aquellos hermanos que creen que no necesitan a Dios, que actúan siempre con la voluntad del hombre. Entonces muchas veces la voluntad del hombre, que no somos perfectos, nosotros cometemos errores como seres humanos y creemos que con nuestra voluntad se puede hacer todo. Entonces nos llenamos siempre de soberbia, de orgullo y de todas esas cosas, de egoísmo, y entonces tenemos la voluntad de hacer las cosas, pero es nuestra voluntad como hombre, como ser humano, una voluntad que nos guía muchas veces a caminos de oscuridad, a caminos que no son de la luz de Dios. Pero te digo algo, cuando uno pide y que se haga la voluntad de Dios, Dios siempre quiere el bien para nosotros. Dios siempre quiere que también seamos felices. Dios quiere que seamos amor puro. Dios quiere todas las cosas buenas para ti, para mí, para todos. Entonces, qué mejor que en lugar que se haga tu voluntad, que sabes que es una voluntad que muchas veces está errónea, que es una voluntad que es mundana, humana, que está sujeta a inclinarse a la oscuridad, a la maldad. ¿No es preferible alinearse a la voluntad de Dios? Por eso es que cuando uno ora, también dice que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la voluntad perfecta, es la divina voluntad, es la voluntad que nos hace llegar al cielo, nos hace llegar a la gloria de Dios. Y esa es la voluntad que necesitamos. Entonces, de eso se trata, hermano del alma, de cómo
cómo estamos nosotros tomando nuestras decisiones, cómo nos estamos moviendo en todas las acciones en la vida. Estamos actuando como personas aisladas, como nosotros mismos, como que lo podemos hacer todo sin la ayuda de Dios, o estamos alineados a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, porque es muy distinto cuando nuestra voluntad de hombre alineamos a la voluntad de Dios, porque quiere decir que vamos en función al plan que Dios tiene para ti y para mí. Estamos alineados al plan que Él quiere, a lo que Él quiere que haga. Es decir, por ejemplo, los que van a buscar un esposo, una esposa o una pareja, si le oran al Señor y le dicen, Señor, la pareja que tú pongas a mi lado va a ser la pareja que tú me escojas. Es decir, pones a Dios a escoger a esa persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Entonces, obviamente, si es una persona donde tiene el visto bueno de Dios, donde tú le das el control a Dios para que te ayude a escogerla, estás alineando esa relación amorosa de esa persona que te ha acompañado toda la vida a Dios, al plan de Dios, y toda tu vida está orientada al plan de Dios y a la luz. En cambio, que si tú buscas la persona que tú escoges a tu propia voluntad y la que a ti te parece, eso es como la lotería, pues no. Puede que las personas no se conocen completamente de buenas a primeras y siempre tienen cosas que tú no pareciera que no termines de conocer bien a una persona. Pero si tú esa persona en fe has orado para que el Señor te la ponga a tu lado y que sea la persona adecuada para ti, pues con la ayuda de Dios, mira, esa relación puede salir no solamente adelante, sino que va a ser una relación que va a estar en la luz, porque está guiada no solamente por la mano de Dios, sino por la luz del Espíritu Santo. Entonces esto es bien importante. En el momento de hacer uno de los planes, también alinearse a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. ¿Verdad, mi amor? Sí, este tema es bien, tiene mucha enseñanza, ¿verdad? Porque por lo menos este domingo leímos las lecturas del primer libro de los Reyes, del 3 al 12. Y esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días el Señor se le apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón le pidió, da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? El Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo, por haber pedido esto, te doy más de lo que pediste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También en el Salmo 118 dice, cuánto amo tu voluntad, Señor. Y aquí en uno de los versículos dice, yo amo tus mandatos más que el oro purísimo, por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Y en la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, de 28-30, sabemos que a los que ama a Dios, todo les sirve para el bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces podemos decir que la voluntad del hombre, Dios le dio al hombre una voluntad propia y libre para que pudiera tomar sus propias decisiones. Tener libre albedrío no significa que podemos hacer lo que queremos sin sufrir ninguna consecuencia, porque a pesar de que tenemos una voluntad propia, somos responsables de las decisiones que tomamos. Podemos elegir sembrar lo que deseemos, pero no podemos elegir lo que vamos a cosechar. De la misma forma que Dios respeta nuestra voluntad, debemos respetar la voluntad de los demás. También como padres no debemos dominar o provocar a nuestros hijos, sino debemos tratar de hacer una copia, de nosotros en ellos. Al contrario, debemos ser un ejemplo para ellos, llevarlos en nuestro corazón y orar por ellos. Debemos mantener el contacto con ellos y ayudarles a entender las cosas con claridad, en lugar de cargarlos con un montón de reglas. En esto tengo más o menos experiencia con mis hijos, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, mi mamá era maestra y mi papá era abogado. Y cuando yo estaba ya para ir a la universidad,
ellos me dijeron, bueno, Milagro, ¿qué vas a estudiar? Y entonces le digo yo, bueno, papá, yo tengo 3 carreras, la psicología, quiero ser maestra y quiero ser algo de relaciones internacionales. Entonces, bueno, apliqué para todos en eso para la universidad y, y mi mamá me dijo, no, mi hija, no estudia para maestra. Esa es allí eso está muy mal pagado y es mucho trabajo. Y era lo que más me gustaba a mí, ¿verdad? Entonces apliqué, pero no salí para ninguna. Y entonces, pero ellos nunca me dijeron, estudia esto o aquello, no. Entonces yo elegí y al final elegí administración de empresas, que no tiene nada que ver con lo que iba a estudiar, ¿verdad? De lo demás. Entonces muchas veces hay papás que tienen una trayectoria que su papá es abogado, el hijo fue abogado y también quiere que sus hijos sean abogados. Entonces así vamos llevando a los hijos, ¿no? No, como yo soy médico, tú vas a ser médico y así vamos. Entonces en esto es lo que quiere decir que al contrario, debemos de ser ejemplo y no debemos tratar de hacer una copia de nosotros en ellos. También en esto de que tenemos que ayudarlos a entender las cosas con claridad. A veces tú le hablas a tu hijo y le dices, bueno, mira, esto es lo que hay. Si tú tienes que hacer otras cosas, ya sabes las consecuencias que vas a tener. Pero como los niños a veces son muy tercos, ellos se van por el otro camino y entonces cuando le pasan las cosas, vienen y dicen, mamá, tenías razón. Cuando a mí me viene mi hijo y me dice, mamá, tenías razón, yo digo, wow, pero ¿por qué siempre tiene que pasarte algo para que te des cuenta que lo que estaba diciendo tu mamá era la verdad? Entonces muchas veces a los hijos de uno les gusta llevarse y irse por el camino que no es. Así tú le digas 1000 veces que por ahí le va a salir el lobo, ellos se meten por donde le va a salir el lobo. Entonces, de los errores se aprende y de las experiencias te dejan una enseñanza realmente. Eso es cierto. Pero ¿por qué esperar a equivocarnos para poder aprender si lo podemos hacer antes? ¿Y cómo nos enseña Dios a que no nos equivoquemos? A través del manual de instrucción que nos dejó, que es una hermosa palabra, es decir, su voluntad, la Biblia, ¿no? Aunque nos creó con libre albedrío, nos reveló el camino del bien y del mal, el camino que conduce a la bendición y el que te lleva a la maldición, y nos reveló sus mandamientos y preceptos. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad? Yo se los voy a decir. Es el corazón que tengamos cada uno de nosotros. Eso es lo que hace que obedezcamos o no a Dios. ¿Por qué el corazón? Porque de él salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es por esto que debemos tener prudencia a la hora de seguir a nuestro corazón, porque podemos caer en tentaciones y eso nos lleva al pecado. Usted puede ser feliz en el sufrimiento si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede tener agonía con buena salud si está fuera de su voluntad. Usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de la voluntad. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de su voluntad. La Biblia revela que Dios tiene un plan para cada vida y que si vivimos en una comunión constante con Él, Él nos dirigirá y guiará en el cumplimiento de este plan. Entonces yo les digo que cuando nosotros nacemos, Dios nos creó y Él nos dio libre albedrío, ¿verdad? Entonces tu vida, tú la vas llevando por el camino que vas sintiendo tu corazón, pero tenemos que invocar al Espíritu Santo para que las cosas que vayamos a hacer lo hagamos según la voluntad de Dios. Como dijo Igor, nosotros a veces rezamos y le pedimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros, por lo menos yo cuando
yo estaba ya para graduarme y todo eso y no tenía novio ni nada. Y yo fui a la iglesia y le dije, bueno, Señor, si este año yo no me caso, yo no consigo novio, fue que le dije, yo me meto a monja y porque yo no quiero, ya no quiero perder tiempo ni nada. Entonces, ese año él me presentó a Igor, pero yo lo dije de corazón, ¿verdad? Yo le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, pues me vas a poner a un novio o voy a ir a ir a ser monja. Entonces apareció Igor y ya tenemos 28 años de casado. Entonces es por las cosas que uno le pide al Señor. Por lo menos a veces vamos a tomar decisiones él y yo de cualquier cosa y rezamos, hacemos el rosario y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Eh, Hace como 3 semanas Igor estuvo operado, lo operaron de una hernia y entonces, en estos momentos de pandemia, imagínense que falta de trabajo, el trabajo no está como antes, este, a- este, como muchas limitaciones, ¿verdad? Él decía, ay, Milagro, ¿cómo me voy a operar si mira que está pasando todo esto? Da hasta miedo ir para un quirófano con esto del coronavirus y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, Igor, ponte en las manos de Dios porque 2 veces te he llevado para emergencia y ya el seguro no los van a quitar en agosto, así que te tienes que operar. Entonces él se movilizó, buscó el médico, hizo lo que tenía que hacer y bueno, el médico lo vio y le dijo, sí, en 2 semanas te opero. Entonces fue todo muy rápido. Entonces yo digo, Dios mío, gracias porque salió muy bien. Fue como algo bien, ¿cómo les digo? Fue la voluntad de Dios porque en todas estas cosas que nos están operando, que nos están haciendo las cosas, entonces fue la voluntad de Él. Entonces me llaman del hospital que teníamos que pagar $600 porque el seguro no cubrió eso. Y nosotros, wow, si descompletamos la renta, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, descompletamos la renta y me acuerdo que Igor dijo, y Milagro, Dios proveerá. Y entonces yo le dije, sí, pero te tienes que operar, que Dios provea porque te tienes que operar. Entonces, bueno, total que cuando llegó eso, Bueno, yo le dije a Milagro que esa era la voluntad de Dios, precisamente, que todo esto era la voluntad de Dios, le decía yo a Milagro, porque cuando ella me decía así, por supuesto, en medio de toda esta pandemia, yo también me puse en oración y me puse en las manos de Dios. Y le dije, Señor, si esto es lo que tú quieres, porque tú mismo dices, ama a ti mismo como a tu prójimo. Uno tiene que ser responsable de su salud, responsable de cuidarse, de mejorarse, y si uno tiene la voluntad de mejorar, si le alinea la voluntad de Dios, y este testimonio que está dando Milagro, significa que en medio de, aunque a ti te falte hasta el dinero para operarte, Dios va a facilitar las cosas, va a facilitar el camino, todo va a fluir cuando tú lo pones en sus manos. Yo inmediatamente me alineé a la voluntad de Dios junto con Milagro y la escuché a ella, porque ella también me dice, no, Igor, y yo le contesté, Dios proveerá, y nos faltaba ese dinero, no lo teníamos. Entonces los miramos los dos y le dije, Dios proveerá, y lo tomé de ese dinero que teníamos que pagar la renta, y puse todo en manos de Dios, y lo que le está diciendo Milagro es la verdad. De repente aparecieron los $600 de la mano de Dios también, ¿no? Y se los digo porque fue de la mano precisamente de la misma iglesia donde yo voy, es decir, provino de la mano de Dios, efectivamente. Entonces pudimos pagar ese dinero. Cuando yo fui al hospital, inclusive Milagro me dejó ahí en la puerta porque no la dejaban entrar. Y yo dije, bueno, sigo en tus manos, Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú quieras. Si me llamas y yo lo acepto. Y si no me llamas, pues sigo en tu misión, en lo que tú quieras, en tu santo nombre. Así mismo. Bueno, cuando me pusieron allí, hermanos del alma, yo comencé, antes de que me fueran a operar, a hacer el Santo Rosario, porque dije, voy a hacer Santo Rosario. Ya había ido a misa antes de irme a operar. No me puedo poner los santos óleos porque los santos óleos se ponen siempre cuando uno va a una cirugía o en esas situaciones uno le puede solicitar al sacerdote que le pongan los santos óleos. Pero no lo pude hacer porque con esta pandemia ahorita eso no se está haciendo, ¿no? Dije, bueno, ya fui a misa,
tampoco me hubiera querido ir a confesar, tampoco lo pude hacer porque no había en ese momento confesiones, pero yo fui en manos de Dios. Entonces de repente cuando fui a ese hospital, mire, hermanos del alma, estaba yo y otra persona a cierta distancia. Ese hospital era vacío, como que si nada más me fueran a operar a mí solo. Estaban nada más las personas que me iban a... Uno entró y mira, yo soy el anestesiólogo y voy a hacer tal cosa. El otro entró, me voy a anotar sus datos, está todo bien. Era como un ejército de gente que iba llegando uno a uno, cada uno con una tarea, con sus máscaras y todo bien hecho. Y yo decía, pero bueno, y cuando yo veía hacia el techo donde el que estaba esperando para operarme, imagínate, ¿sabes lo que había en el techo antes de que yo me operara? Era en el techo, era un techo iluminado, pero con un paisaje donde yo veía el cielo y las nubes y las flores. Entonces yo veía así, Dios mío, estoy en tus manos, tú me estás mostrando el cielo antes de que me vayan a operar. Mire, después que eso fue como si yo me hubiera quedado dormido. Cuando yo me desperté, ya estaba operado y no sentí nada. Ni siquiera supe cuándo me anestesiaron. Yo no sé qué pasó. No es como que me dijeron, mire, cuesta hasta 5, yo no sé qué, nada. Yo de repente cerré los ojos y después cuando me desperté, me dijeron ya, aparecí donde estabas antes, acostado, me dijeron, ya está todo listo. Ni siquiera vi más al doctor ni nada. Yo digo que salió todo tan bien que ni siquiera el doctor tuvo necesidad de hablar conmigo. Y dije, bueno, la que me recibió fue con aquel amor una enfermera que estaba allí, que me trató de maravilla, que yo digo, Dios le manda a unos ángeles, hasta con un cariño que me trataron, un amor, porque yo me había puesto, yo había terminado. Bueno, y como les venía contando, pues la enfermera después que me recibió y me dijo que ya estaba, que había salido la operación, me dijo, mire, quiere pararse, necesita algo, está bien, todo, bueno, me empezó a explicar todo con un amor realmente que yo decía, esto es la mano de Dios. Definitivamente, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Hasta ahora no había visto milagros ni nada. La enfermera me dijo, su esposa ya va a estar allá afuera, así me avisó y todo ese tipo de cosas. Y bueno, después me llevó hasta afuera ella para entregarme a mi princesa, a mi esposa en sus manos. Y me dijo, bueno, le dio unas indicaciones a ella, suba poquito a poco, váyase, pero con un amor que ahí se veía la mano de Dios hasta que yo llegué a mi casa. Después subí unas escaleras que no sé ni cómo las subí, que Igor Alejandro, mi hijo, estaba ahí, me ayudó. Yo me tardé como 1 hora en subir esa escalera. Pero mire, poco a poco, pero ni siquiera sentí subir las escaleras. Yo sentía que también subiendo las escaleras como que me iban cargando. Y no me iban cargando. Pero yo no solamente era mi hijo cargándome, yo creo que mi ángel de la guarda, que uno tiene que su ángel de la guarda, todos tenemos ángel de la guarda, uno tiene que decir ángel de la guarda siempre que lo ayude a uno en todo y que interceda por uno también. Y él es el que le lleva las peticiones a Dios cuando uno pide. Entonces él también estaba ahí ayudándome, estaba conmigo, yo me encomendé también a él, aparte de la Virgen y de los santos. Y me ayudó, llegué a mi casa, me acosté y poco a poco, mire, eso fue una mejoría, pues yo siempre orando, poniéndome las manos de Dios, todos los dolores que me daban los ofrecía por los enfermos, por las almas del purgatorio. Y eso es un testimonio que yo les doy hoy día, que Milagros se los puede decir, eso ha sido una recuperación en las manos de Dios. También como dándole las gracias a mucha gente que oró por mi recuperación, por esa operación, muchos hermanos de la radio que estaban pendientes y después me escribían, y sobre todo los sacerdotes de la iglesia, ellos pendientes de mí, de donde yo sirvo en la iglesia donde los ayudo, ellos todos los 3 sacerdotes que están ahí pendientes de mí y orando pues también por mi persona, yo se los agradezco mucho. Y entonces, y todas las personas también que han orado, oraron por mí y siguen orando por Milagros y por mí, se los agradezco muchísimo, incluyendo el grupo del Rosario de Oración en Cadena y todo eso. Pero realmente esto es, hermanos del alma, porque yo cuando oré también le dije a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios se hizo, porque todo fluyó. Todo fue cosas de Dios. Porque después que yo me operé, ya eliminaron las operaciones, no estaban operando más. Las operaciones que estaban haciendo así, muy selectivas, y las cancelaron. Es decir, que eso fue cosas de Dios. Que me operaran fue la voluntad de Dios. Por eso es que hablamos de que la voluntad de Dios sobrepasa la voluntad del hombre. Y cuando uno alinea la voluntad de uno a la voluntad de Dios, todo fluye de una manera tan fácil porque es el plan de Dios. Dios quiere que estés bien. Dios quiere que yo esté sano.
Dios quiere que yo sea una persona saludable porque soy su soldado, su misionero, su discípulo, su hijo. Entonces el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos sanos porque Él nos quiere bien, nos quiere con un amor incalculable, que Él no quiere que estemos sufriendo enfermedades. Las enfermedades muchas veces, o la mayoría de las veces, nos las ocasionamos también nosotros mismos. También por la voluntad propia, por las decisiones que tomamos, de las cosas que comemos, de inclinaciones. Por ejemplo, hay personas también que se enferman por vicios que tienen, porque Dios no le dice a nadie que vaya y se meta alcohólico. Eso es una decisión que toma la gente, y es también por voluntad de la persona que tome alcohol. Él decide irse para un bar y se va a tomar alcohol. Se decide convertirse en alcohólico, son malas decisiones. Entonces eso también es la voluntad del propio hombre, y eso no es la voluntad de Dios. Entonces también el mal comer lo enferma también a uno. El estrés lo enferma también a uno. Entonces son cosas que muchas veces, las enfermedades, las cosas que vimos y que pasamos, es producto de las decisiones que tomamos. Es decir, Dios también creó, así como nos creó nosotros, hay una serie de leyes naturales, y hay una ley de la causa y el efecto. Si uno come una cosa y sabe que eso no es una comida que es saludable para uno, esa comida va en detrimento de tu salud. Es decir, si tú sabes que tú estás cuidando el azúcar y tienes tendencia a la diabetes y te vas a meter 5 helados o un poco de dulce, obviamente esa no es la voluntad de Dios. Esa es tu voluntad, comete ese poco de dulce, ese poco de helado. Y eso también es una adicción, es un vicio. Entonces ahí estás tomando tu propia decisión, estás usando tu libre albedrío para hacer unas cosas que obviamente eso no le agrada a Dios ni también te hace bien a ti. Entonces nos enfermamos por nuestras propias decisiones, y no porque no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque sabemos que si nosotros, todos sabemos cómo se come saludable. Todos sabemos que comer saludable es comer ensalada, comer fruta, comer una comida balanceada, no comer mucha grasa, etcétera. Uno sabe que esas cosas, uno sabe que es una comida. Sin embargo, va y se come uno cosas refinadas, productos enlatados, una cantidad de cosas, mucho azúcar, que no comes balanceado. Entonces eso te va enfermando. Entonces muchas veces también que tanto cáncer que está dando, sí, claro, está dando mucho cáncer, pero la gente cocina todo el tiempo en microondas. La gente come mucho microondas y el microondas te produce cáncer. Entonces uno también hace cosas que se producen las enfermedades. Fuma cigarrillo, que el fumar cigarrillo también produce cáncer, por ejemplo. Entonces después mucha gente dirá, pero Dios, ¿por qué me pasó esto? Te pasó eso porque tú tomaste tu propia decisión, tu propia voluntad, y no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú fumes, no es que tomes, no es que hagas cosas que a Él no le agradan, porque eso te va a llevar a la oscuridad, te va a llevar a las adicciones del azúcar, te va a llevar a los vicios. Todo eso te enferma. Y eso son decisiones de la voluntad, del libre albedrío que te ha dado Dios. Entonces, es decir, Dios permite ese libre albedrío para que tú también tomes decisiones, pero uno toma malas decisiones. Uno toma la decisión de pecar. Uno toma la decisión de no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos para hacer la voluntad de Dios? La respuesta se la dio Milagro hace poco en las lecturas que hizo, y habló de los mandatos y los preceptos de Dios. Hacer la voluntad de Dios es cumplir los mandamientos que nos dejó Dios. Entonces, si uno sigue esos mandamientos, vas a tener una vida de luz y vas a estar alineado también a la voluntad de Dios. Porque seguir los mandamientos es amar a tu prójimo, como por ejemplo el mandamiento del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo te pregunto, acabo de hablar de que uno come lo que no tiene que comer y se enferma. ¿Tú te estás amando a ti mismo cuando estás haciendo eso? No. ¿Puedes amar así a tu prójimo? No. ¿Estás cumpliendo con el mandato de Dios del mandamiento del amor? No. ¿Entonces estás haciendo la voluntad de Dios? No, estás haciendo tu voluntad. Entonces, parte de nuestro reto, de nuestro cambio, nuestro estilo de vida, que tiene que empezar ahorita, en este momento, para que puedas hacer la voluntad de Dios, es cambiar de vida, es mejorar tu estilo de vida. Yo conversaba hace poco con mi hija mayor y ella me decía,
Papá, es que hay que mejorarse la salud, mi hija mayor. En estos tiempos que hay esta pandemia, uno tiene que comer mejor para estar más fuerte, para ponerse más saludable. Y si uno le va a pasar algo, pues si uno se defiende mejor con esta enfermedad, esas cosas, y uno tiene que hacerse saludable, me decía ella. Entonces hay que cambiar el estilo hasta de comer, me decía, hay que comer más vegetales, hay que comer más fruta, hay que dejar, inclusive uno se va a sentir mejor, papá, me decía ella. Entonces, mi propia hija me enorgullece porque eso es seguir el mandamiento del amor de Dios y enseñándome su rosario que se lo puso, que se lo mandó a la mamá. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Eso es lo que como padre a uno lo tiene que hacer feliz. Que un hijo se preocupe por mejorar su salud. Que un hijo esté feliz de usar un rosario que le regaló su mamá. Y para Milagro, por supuesto, súper feliz de que ella tenga el rosario encima, de que ella quiera ser una persona saludable, porque ese es el legado que tú, hermano del alma, como padre y madre, tienes que dejarle a tus hijos. Mucha gente dice, yo voy a dejar a mis hijos acomodados y piensa que dejarlos bien es dejarles una casa, dejarle dinero, dejarle una carrera, porque no, muchas veces le dejas todas esas cosas, pero los estás preparando para esos retos, para enfrentar una pandemia, donde ellos tienen que buscarse saludables. Vamos a ponerlo de esta manera, si en medio de esta pandemia, los que están más propensos a salir de estas cosas malas, estos virus, estas enfermedades, no van a ser las personas que se han venido cuidando, siendo saludables, llevando un estilo de vida saludable, una alimentación buena, que han consumido vitaminas, etcétera, o van a ser aquellos que han comido de cualquier manera, o van a ser esas familias donde no han tomado la responsabilidad de traer esa salud a toda esa familia, de hacer un estilo de vida saludable, responsable con respecto a la voluntad de Dios, como le vengo diciendo. Esas son las familias que van a salir adelante con esa pandemia, los que van a estar pudiendo luchar mejor que todo el resto que no se ha cuidado, que todo el resto que siempre ha estado en vicio de tomar cosas que le hacen daño a su cuerpo. Entonces, esos van a estar en menor capacidad de defender su cuerpo y su salud ante los retos de la vida, de las enfermedades que están sucediendo ahorita, ¿verdad? Que es un virus que no se controla, pero se van a salvar los que han hecho la voluntad de Dios, de ser responsables por su salud, que se están cuidando. Entonces, además, la idea del cristiano, nosotros como cristianos, es imitar a Cristo, es no comer en demasía, es cuidar su salud, es ser una persona que dé el ejemplo a los demás con un estilo de vida saludable. El mostrar a los demás que uno también es cristiano y que uno está con Dios, es mostrarles también que tú estás bien, es mostrarles también que tú te cuidas, es mostrarles que tú eres responsable de tu vida, de cuidar a los que están contigo en tu familia. ¿Cómo? Diciéndole a ellos, no, miren, mi familia se hace la voluntad de Dios porque se siguen los mandamientos. ¿De qué manera? Como la que yo le estoy diciendo. Amándonos, enseñándonos a mi familia, a mis hijos, que hay que amarse a uno para amar a los demás. Ay, también yo ¿Verdad, mi quería amor? decir que muchas veces las mamás tenemos la culpa porque nosotros cocinamos y a veces los hijos se ponen gordos, se ponen deprimidos, porque si están gordos entonces es porque uno le ha dado mal a la alimentación. A veces se vuelven perezosos, no quieren hacer nada porque resulta de que estamos siempre sin movimiento, llegamos del trabajo y nos sentamos y estamos acostados y no sé qué y no queremos hacer más nada. Entonces yo veo muchas veces en las casas que voy a limpiar y eso, veo a veces que los papás salen con los hijos en la bicicleta y que dan unas vueltas, o también tienen una piscina y se ponen ahí a jugar con ellos dentro de la piscina, y entonces yo digo, bueno, eso está bien. ¿Por qué? Porque no podemos estar sedentarios, sentados o acostados o comiendo todo el día. Entonces las mamás también a veces tenemos que, aparte de todo lo que hacemos, porque nosotros lavamos, cocinamos, trabajamos, todas estas cosas, también tenemos que estar pendientes de las dietas de los niños y ver si estamos utilizando muchos carbohidratos en la dieta que estamos haciendo, en las comidas que estamos preparando, y allí es donde empezamos nosotros a ayudar a nuestros hijos también. Yo cuando estaba mi hija mayor, que tenía como 15 años, ella y yo siempre
porque ella es muy parecida a mí, siempre estaba, mamá, vamos para la playa, y íbamos, y mamá, vamos para el parque, y mamá, vamos para esto, y siempre ella estaba como incentivándome, ¿no? Vamos, mamá, y ahí yo me la llevaba, pero la hija menor mía no le gusta nada de eso. Después que cumplió como 13 años, ya no quería ir a la playa, ya no quería ir a la piscina, ya no quería ir a estas cosas. Pero yo digo también que es porque ella se siente gorda. Ella no quiere estar en ninguna parte de esas partes, ninguna donde le vean las piernas, donde le vean todo. Entonces está como acomplejada, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos nosotros la culpa. Y yo en este programa se los estoy diciendo porque yo he sido una que a lo mejor no he cuidado, que estoy dando muchos carbohidratos y entonces los niños, como están encerrados y están todo el día en la casa y no pueden salir, entonces pasan todas estas cosas. Vamos a cuidar a nuestros hijos y vamos a cuidarles su alimentación también. Sí, es verdad lo que dice Milagro, porque precisamente las madres, como que son las que cocinan, es muy importante que tomen nota de esto, hermanos del alma. A las mamás, desde ahorita, comiencen a darles más ensaladas, que son las que cocinan, comiencen a hacer más ensaladas en su casa, más comida saludable, porque es que como les dije anteriormente, el azúcar es una adicción. Entonces, a veces los padres traen dulce a la casa y los hijos se vuelven adictos al dulce y el dulce les hace daño a ellos y entonces después lo que quieren es comer nada más dulce y no estamos dando una comida balanceada, una comida que tenga proteína, un poquito de carbohidratos, que tenga ensalada, que tenga vitaminas y minerales. Entonces estamos dando una comida y todo es hamburguesa y pizza o hot dog o comidas así lata, que si macarrones en cheese con queso, eso amarillo, que eso es una sal horrible que hay eso. Entonces creamos una adicción no solamente al azúcar, sino les creamos también una adicción a las harinas, a los carbohidratos. Entonces después no quieren comer si no es pan también, pasta, pan, entonces eso es lo que se come. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que amarnos a nosotros, amar a nuestra familia y mejorar eso. Y sobre todo, el reto es que comiences ahorita mismo y trabajando con esos mandamientos para que se haga la voluntad de Dios, alinearnos tu voluntad y precisamente llevar a esa familia a que haga la voluntad de Dios y entienda cuál es la voluntad de Dios y que siempre la voluntad de Dios va a ser la mejor para nuestras vidas en general, con la de nuestra familia y nuestros hijos. Y a la misma palabra lo dice, y lo decía un santo que no recuerdo el nombre. O sea, leer la palabra es el alimento del alma y de hacer la voluntad divina. Y hay que leer la palabra de día y de noche y transmitírsela a los hijos de uno, repetírsela para que ellos poco a poco se vayan adentrando en ese caminar de la luz, ¿verdad, mi amor? Sí, hermanos, bueno, ahora para concluir, porque ya tenemos que ir terminando, eh, aprender un poco de este programa, lo que les estamos diciendo, la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos saber si es la voluntad de Dios? Cuando tú invocas al Espíritu Santo y le pides la intercesión en cualquier problema que tú tengas, en cualquier toma de decisión, hasta para cocinar tienes que pedir Espíritu Santo, porque las mamás tenemos que pedir eso para poder cocinar bien y que nuestros hijos no se nos enfermen. En estos días estábamos, bueno, no hace mucho tiempo antes que empezara esta pandemia, Igor y yo teníamos una amiga que su familia estaba sufriendo mucho con eso de la diabetes, pero entonces nos dimos cuenta un día que nos invitaron ahí, estuvimos hablando, que entonces comían mucha pizza, comían muchas cosas, traían muchos dulces, y entonces imagínate, todo eso, Igor le dijo, ay, pero todo esto que están comiendo no lo pueden comer porque ustedes están enfermos con la diabetes. Y se pusieron bravísimos con nosotros porque Igor le dijo eso. Entonces yo digo que a veces nosotros como personas no aceptamos los errores que tenemos y por eso nos enfermamos también. Como dijo Igor, todo lo que comemos, este cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo y todo lo que le metemos allí es lo que nosotros decidimos comer y lo que nosotros decidimos que tenga nuestro cuerpo. Entonces las enfermedades, si eres alcohólico, que se te echa a perder el hígado. Si estás fumando muchísimo, que se te echan a perder los pulmones. Si
si estás comiendo muchos carbohidratos y muchas cosas, entonces puede ser que te venga un cáncer. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de todas estas cosas. ¿Quién lo hace? Nosotros El mismos, azúcar, la nosotros diabetes, sí. mismos. Miren cómo comía la gente en Israel cuando estaban en el desierto, todo lo que Dios le mandaba. No eran cosas de carbohidratos ni nada de eso, ellos eran todo de lo que Dios le mandaba y eran cosas Del eh, de- campo. del campo, de las cosas que producía la naturaleza. Entonces tenemos que tener yo sé que por la rapidez, porque yo soy mamá, a veces compramos cosas que le hacen daño a nuestros hijos, las hamburguesas, las pizzas y todas estas cosas, pero también como mamá tenemos que cuidar esa familia, tenemos que cuidar esos hijos, ese esposo. Yo cuando Igor le empezaron a dar muchas cosas, muchas enfermedades y muchas cosas, yo le pedí al Espíritu Santo que me iluminara y a través en otra radio que estaba escuchando algo, una nutricionista estaba hablando de una forma de vivir y cuando dijo eso, mira, Igor nada más tuvo 3 meses en eso y rebajó muchísimo y después de ahí él se le quitó el insomnio, se le quitó la roncadera, se le quitó muchas cosas y es por la forma de que él cambió su vida y cambió su forma de comer. Bueno, hermanos, eso es lo que todos queríamos decir, que nos pongamos en las manos del Espíritu Santo, que sea la voluntad de Él y no la de nosotros. Y que sigamos adelante llevando esta familia y dándole también las gracias a San Joaquín y Santa Ana, que eran los abuelos de Jesús, ¿verdad? Y terrenales, y que nos sigan ayudando en esta familia, estos abuelitos, y también nos encomendamos a las manos de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. La voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es la luz, la voluntad de Dios es la paz, la voluntad de Dios es amor, la voluntad de Dios es la ley, que todo hombre debe seguir para poder así conseguir la eterna libertad en la luz, la ascensión, la voluntad de Dios es la perfección. La voluntad de Dios es balance, es equilibrio y libertad. La voluntad de Dios es la fuerza, es la pureza y la bondad. La voluntad de Dios es que el hombre, el ángel y el elemental caminen juntos por el planeta, sembrando paz y felicidad en amistad. La voluntad de Dios es felicidad. La voluntad de Dios es maestría en el control de la energía, reverenciando toda la vida con dignidad y puro amor. La voluntad de Dios es que el hombre retorne a su divinidad, realice su destino divino y regrese de nuevo a su hogar. El gran yo soy, la voluntad de Dios es la eternidad. Bueno, hermanos, y ahora regresando para la oración final, nos ponemos en las manos de Dios, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que lleve nuestras familias, que estemos de la mano de Él, que a través de Jesús, José y María llevamos esta sagrada familia, cada
radio escucha, cada persona que nos está escuchando, que lleve de la mano con estas 3 personas a su familia, que los hombres sean como San José, que las mujeres seamos como la Virgen María y que los hijos podamos tener esos hijos que sigan a Jesús también, a pesar de sus tribulaciones y todo lo que se les presenta en este mundo, porque no es fácil la vida ahora, ¿verdad? Uno puede decirle algo a los hijos, pero ellos van por otro camino, y entonces pedirle al Señor que antes de morirnos, si es su voluntad, veamos a nuestros hijos convertidos. Y eso es lo que quiero esta noche, que le pidamos a Dios por todos esos hijos perdidos, por esos hijos en vicios, por esos hijos que andan en la vida sin saber, con tantos nervios, a veces con depresiones, Señor, para que tú los encamines, Señor, para que tú los agarres de la mano, porque tú sabes que a veces a las mamás hablamos y no nos oyen, no nos escuchan, y el papá tampoco lo escuchan. Entonces aquí queremos pedir a través de la intercesión de María y José que, Señor, tú abras esos corazones, que abras esos hijos, esos corazones de esos hijos que a veces por la rabia, por la angustia del mundo, o a veces por la falta de cariño, o a veces por las tribulaciones que han tenido en su vida, que a veces no han sido fáciles, tú los encamines, Señor. Venga un ángel y le hable de ti, Señor, porque a veces no escuchan a su mamá y su papá. Entonces, o no escuchan a sus abuelos, o no escuchan a ese tío que los quiere, que los ayuda. Entonces, muchas veces tenemos que pedirle la intercesión a Dios a través de la Virgen María y San José, para que nos ayude, y a través de ese ángel de la guarda que tú tienes que decirle que despierte, porque a veces están despiertos en tus hijos, que están durmiendo, y tenemos que despertarlos. Tienen que despertar ese ángel de la guarda de su hijo para que vaya y lo auxilie en cada momento que lo necesite, y para que lo saque de esa depresión, de esos vicios y de y que este mundo, Señor, a través que tengas tú la misericordia de sacarlo de esta pandemia, si es tu voluntad, Señor. Tú sabes lo que tú estás haciendo en estos momentos. Tú sabes lo que tú estás moviendo para que muevas esos corazones que a veces son tan duros, Señor. Y mire, ya llevamos 5 meses de la pandemia y ahí todavía siguen los corazones duros. A veces tú ves en tu misma familia que nadie cambia, que está pasando todo esto y nadie cambia. Cuando tú tienes que darte más amor entre los hijos, más amor entre los padres con los hijos con los padres, y siguen iguales. Así que, Señor, pidamos la intercesión de estos abuelos, Señor, de San Joaquín y Santa Ana, para que sigamos en este caminar, sigamos de esta sagrada familia y podamos seguir adelante en medio de tantas tribulaciones, y que Dios nos dé la fe como un granito de mostaza, porque así también nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, tengo fe, pero aumenta más lo que tengo, Señor. Sí, Señor Jesús, en esta noche, gracias por todo lo que salió de nuestras bocas, Señor, y que si una sola alma se convierte en esta noche y a través de este programa le llega algo de lo que dijimos, Dios estará contento. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, y nos veremos en el próximo programa. Amén. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.